esta hora me voy a conectar con Óscar Matute. Él es abogado electoral para hablar también de esta nota de prensa que ha emitido ahora Nación, pues exigiendo que se respete el voto mayoritario en el Senado regional. A él, por supuesto, que conoce más de la materia, le voy a consultar sobre ello. He tenido incluso que ir hasta la Ley Orgánica de Elecciones para entender un poco. Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a la República. Marisol, buenas tardes a todos los seguidores de la República a esta hora. En efecto, tenemos que entender que nuestro país está viviendo una elección que es históricamente distinta. Después de más de 35 años, estamos eligiendo un Congreso bicameral, es decir, volvemos al modelo bicameral. Y la última vez que hemos elegido senadores ha sido en 1990, antes de Así la es. Constitución de 93, y en efecto, antes del cierre del Congreso de 1992. Entonces, en efecto, esto plantea ciertos retos y una interpretación que en efecto nunca hemos aplicado, porque nunca hemos elegido de la manera que estamos eligiendo ahora, de modo que atento a tus preguntas. Sí, Óscar, me he tenido que ir hasta la Ley Orgánica de Elecciones, ¿no? Porque ahí creo que se centra el debate. Está en el artículo 31, ¿es correcto? Habla un poco de la cifra repartidora, que es algo que hace también referencia ahora a Nación en este comunicado. Explícame un poco sobre ello. Sí, el artículo 31, que ha sido modificado recientemente, plantea varias reglas de interpretación de cómo se tiene que elegir al Senado. Es decir, tenemos que tener en cuenta que en este caso el Senado se elige de dos maneras. Ujú. Todos son senadores, no hay una diferencia entre senadores representantes de regiones y senadores representantes de todo el país. No hay diferencia, todos van al Senado. Sin embargo, el tema central es que no todos los senadores se eligen bajo la misma lógica, ¿no? Y la Constitución y la Ley Orgánica de Elecciones han creado dos sistemas de elección de senadores. Por un lado, tenemos senadores elegidos por un distrito único nacional que están bajo representación proporcional y cifra repartidora, es decir, es distrito único, todos votamos por ellos, todos podemos votar por ellos, y por otro lado tenemos senadores elegidos por distrito electoral múltiple, es decir, representantes de cada región. Tenemos 27 circunscripciones electorales, de las cuales 26 colocan senadores, porque en efecto tengamos en cuenta que una de ellas incluso es el Lima Centro, la región Lima, que coloca 4. Allí sí se aplica cifra repartidora, pero en las demás 25 se aplica no la cifra repartidora, se aplica justamente el voto preferencial. Y esto se colige de la redacción propia del artículo 31 de la Ley Orgánica de Elecciones, recientemente modificado y publicado el 15 de enero de 2025. Esto sufrió varias modificatorias y dice que el nuevo orden de los resultados se determina por el número de votos válidos obtenido por cada candidato dentro de su lista. Se colocan en forma sucesiva de mayor a menor en cada una de las listas. De esta manera se obtiene el orden definitivo de colocación de cada candidato en su lista. Y acá viene la norma específica. Siguiendo el nuevo orden, son elegidos diputados o senadores en número igual al obtenido según lo descrito en el artículo 30. En los casos en los que se elija, aquí viene, en los casos en los que se elija un solo representante al Senado por circunscripción electoral uninominal, es decir, ¿no? Es decir, una región, un senador. En los Claro. casos en los que se elija un representante al Senado por circunscripción electoral, es elegido el que obtiene la mayoría de los votos válidos. No dice la agrupación que obtiene, no, se refiere al El candidato. candidato. Él es Ajá. el que obtiene la mayoría de los votos válidos. ¿Esto qué quiere decir? Que nos estamos refiriendo justamente al voto preferencial, al voto específico, el candidato que obtiene la mayor parte de los votos válidos. Entonces, evidentemente aquí se están refiriendo al voto preferencial y además de eso, esto lo logramos esta conclusión en base además a otras normas que tienen que ver con la misma Ley Orgánica de Elecciones, al acuerdo de pleno del pasado 12 de marzo del Jurado Nacional de Elecciones, y esto significa que de estas 26 circunscripciones senatoriales, 25 son uninominales y evidentemente en las regiones donde no, hay algunas regiones en las donde no corresponde aplicar la cifra repartidora que Claro. no tendría ningún
aplicar cifra repartidora si es un solo candidato, ¿no? No repartir escaños entre partidos, porque lo que corresponde es identificar únicamente qué candidato ha obtenido la mayor votación válida individual. Y es por eso que, en efecto, si el sistema mayoritario, en efecto, va a tener que ver, el más votado, en efecto, es el que tiene que ganar, aquel que obtiene los votos preferenciales mayores. Es decir, en el sistema mayoritario, el más votado es el que gana. Esto es lo que se tiene que aplicar porque el artículo 31 es bastante claro, ¿no? Y esto evidentemente también se colige del artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones, cuando se establece que los senadores por distrito electoral múltiple se eligen mediante sistema mayoritario y con voto preferencial opcional. Eso dice el artículo 21 en su última versión, luego de las modificaciones establecidas en la Ley Orgánica de Elecciones. Y entonces, para recalcar el artículo 31, que está establecido algo mucho más claro, que cuando se elige un solo representante al Senado por circunscripción electoral, resulta elegido quien obtiene la mayoría de los votos válidos, ¿no? Claro, Entonces, la ley habla del candidato más votado, no del partido más votado, sino el y este es el candidato. centro del debate. Sí, claramente. Claro, Habla del candidato más votado, no se habla del del partido. Es partido. decir, privilegiar el voto preferencial, de privilegiar la posibilidad de que el voto preferencial, ese ejercicio que hace cada ciudadano de poner su voto a favor de un candidato, sea el que prevalezca de acuerdo al artículo 31 de la Ley Orgánica de Elecciones. Ahora, Oscar, a ver si te he entendido, si no, corrígeme. ¿Ah? Ahora Nación lo que dice en este comunicado es que si hay solo un puesto, un escaño, o sea, no se puede usar esa cifra repartidora, simplemente gana el candidato más votado. No importa que el partido haya sido el más votado, solo el candidato. Eso, Y, evidentemente, la lectura de este artículo, resumiendo lo que hemos hablado, sí. lo que dice la norma es que en los casos en los que se elija un solo representante al Senado por circunscripción electoral, es elegido el que obtiene la mayoría de los votos válidos, el candidato, no la Ahora, agrupación Oscar, política. sí tenía una duda. Presidencial. Sí, Oscar, tenía una duda. Este comunicado, bueno, todavía no se han dado de manera oficial los resultados, va a ser el domingo recién, pero ya OMPE ha finalizado el 100% el conteo ya de los votos. ¿Por qué es que ahora Nación prácticamente lanza esta nota de prensa denunciando ello? ¿Hay quizás otras posiciones de otros partidos políticos que interpretan de manera diferente ese artículo? Yo entiendo que lo que está sucediendo es que es la primera vez que vamos a aplicar esta interpretación. Es decir, es la primera vez que elegimos en Ajá. distritos electorales uninominales y la representación que tiene que ver con cada una de las regiones del país. Entonces, siendo la primera vez que se aplica, se tiene que aclarar y se tiene que tomar una decisión. Evidentemente, quien va a tomar la decisión final de interpretación es el propio Jurado Nacional de Ajá. Elecciones, que establece los criterios de interpretación de esta norma. No Entonces se tendría que obstante, esperar. Sí, Oscar, entonces se tendría que esperar quizás hasta el domingo que hagan un pronunciamiento también oficial y detallado sobre ello para que no haya otras interpretaciones por parte de otros grupos políticos que quizás no ganó su candidato, ¿no? Pero sí ganó el partido. la, correcto, la última palabra la tiene el Jurado Nacional de Elecciones, pero ellos no pueden irse más allá de la voluntad de la norma. Es decir, la voluntad popular no se va a interpretar, se tiene que respetar. Es decir, la mayor parte de la gente, de acuerdo al artículo 31 de la Ley Orgánica de Elecciones, ha votado específicamente por una persona Claro. en el entendido el cumplimiento de la norma, y esto se tiene que respetar porque está bastante clara Ujú. la redacción. Lado, si la ley establece un sistema mayoritario, el candidato más votado debe ser proclamado, ¿no? Cualquier interpretación distinta, evidentemente, se va fuera del alcance de la norma, vacía de contenido el voto ciudadano bajo el sistema que está establecido en la ley.
Bien, perfecto. Me ha quedado entonces muy claro esto, porque cuando leí la nota de prensa de Ahora Nación, sí tenía un poco de dudas. Me tuve que ir hasta la ley orgánica de elecciones, leí ese artículo y ahí sí lo entendí un poco, ¿no? Pero como tú dices, es la primera vez que se aplica esa ley y sí es necesario también tener un pronunciamiento por parte de los organismos electorales, esta vez del Jurado Nacional de Elecciones. Oscar, no sé si te podría hacer una preguntita. Escuché Correcto. ayer al bueno, el ex candidato presidencial también, Rafael López Aliaga de Renovación Popular, decir que no iba a jurar como senador. ¿Eso es posible? No se le puede obligar de manera alguna, no hay Mm, mecanismos coercitivos. El acto de juramento es un acto de inicio de un mandato senatorial en este caso, un mandato de representación popular. Si no quiero recibir justamente la ujú, representación popular, el mandato de representación popular que se le ha otorgado, evidentemente no hay mecanismos para poder obligarlo. Por claro, otro lado, en efecto, si es que no jura, no llega a ser congresista, no llega a ser senador, que el acto no se instala, no se perfecciona la voluntad de correcto. recepción. Entonces, evidentemente, el Jurado Nacional de Elecciones tendrá que llamar al siguiente ciudadano en la lista de la cifra repartidora para Al proceder a accesitario. reemplazar. Sí, es. Perfecto, Oscar, muchísimas gracias. Tenía muchas dudas respecto a los temas políticos. Tú que conoces más, me lo has aclarado. Muchísimas gracias, buenas tardes y bienvenido también Muchas, en otra oportunidad a la República. Gracias. muchas Oscar gracias. Buenas Matuti, tardes. abogado especialista en elecciones, por supuesto, aclarándonos un poco, ¿no? La situación de Ahora Nación, este comunicado además que lo dan a conocer ayer, ¿no? Estos días, sobre el Senado regional y también la interpretación de este artículo, ¿no? Bastante importante la ley orgánica de elecciones.